Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2, correspondiente a la carrera de Ciencias Naturales, tronco común. Eh, Tendremos quizás también estudiantes de otras carreras, como pueden ser inglés y matemática. Les cuento que esta materia corresponde tanto a el turno mañana, segundo A, el turno tarde, segundo B, y el turno vespertino, segundo C. Esta es la clase número 1 de Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2 y quien les habla, el profesor a cargo, Mariano Gaudio. Les cuento entonces que vamos a trabajar de manera virtual este año 2021 con una novedad. Ustedes ya conocen el trabajo de manera virtual a partir del año 2020. La novedad de este año es que todas las materias se van a organizar a partir de la plataforma del Infod, ¿sí? El año pasado cada materia se organizaba según una modalidad diferente. En este caso se va a utilizar la plataforma del Infod. Ahí van a encontrar justamente un aula, si llegaron a esta clase es porque fueron específicamente a esa aula, titulada Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2. Y esta aula, bueno, tiene toda una serie de pestañas y de ítems que vamos a ir conociendo ustedes y yo paulatinamente, sobre todo con mucha paciencia las primeras semanas, porque además tengan en cuenta que en la inscripción a la materia todavía sigue abierta un par de días, de modo que vamos a tener algunos reacomodamientos. Y bueno, dentro de estas aulas hay por lo menos dos pestañas que vamos a utilizar muy importantes. Una son las clases y otras son los archivos. Respecto de las clases, en principio les vamos a trabajar de manera asincrónica, es decir, con clases grabadas. Esas clases se podrán encontrar en la plataforma si les permite subirlas, o podremos poner un link para que la vean a partir de YouTube. Veremos cómo van el peso de los archivos. Las clases grabadas o asincrónicas van a tratar fundamentalmente sobre los temas, los ejes del programa. Vamos a hablar por arriba, ¿sí? Tratando de dar cuenta lo que señala una de las normativas, que es atender a los núcleos prioritarios o a los contenidos prioritarios. Entonces vamos a trabajar los ejes, vamos a trabajar los conocimientos que se necesitan para ir a cada uno de esos puntos, para trabajar cada uno de los textos. Y vamos a hablar de los textos, efectivamente, pero de manera muy general, marcando cuestiones centrales o generales, y suponiendo que efectivamente después ustedes van a abocarse a la lectura. Es decir, no vamos a ir hasta el detalle de cada uno de los textos, sino que vamos a ir marcando cuestiones generales. Esto en las clases que serán asincrónicas o grabadas. Después, con el correr de las semanas, iremos programando una serie de clases sincrónicas, grabadas, efectivamente, sincrónicas, quiere decir, donde nos encontremos efectivamente, y a través de seguramente un link al Meet del ABC. Y obviamente en esas clases, bueno, además de vernos, la idea fundamental es fomentar la participación, ¿sí? Fomentar la participación de ustedes, y para eso una de las formas de evaluación vamos a ir viendo y organizando de acuerdo con cada uno de los cursos y las cantidades que tengan cada uno de inscriptos, cada uno de esos cursos, exposiciones orales para las reuniones sincrónicas, y esas exposiciones orales van a ser una forma de cumplir con la actividad. Si no, va a haber otro tipo de actividades como trabajos prácticos u otras cosas que puedan ir surgiendo y serán evaluados de otra manera. Es simplemente una sugerencia para darle fuerza, para darle participación a las reuniones sincrónicas. Respecto de los archivos, que es la otra de las pestañas que ustedes tienen que tener en cuenta del aula, ahí en material de trabajo van a encontrar ordenados
principio a fin, con el número 00 va a estar el programa. Luego 01 van a tener el primer texto, 02, 03 y así sucesivamente están ordenados todos los textos de la materia de Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2, cursada 2021. Todo el material de trabajo va a estar ahí, lo pueden ver, lo pueden descargar, lo pueden imprimir o trabajar de manera virtual y van a encontrar en cada una de las entradas de esos materiales un ítem que dice descripción y en ese ítem que dice descripción ustedes pueden ver a qué parte del programa de la materia corresponde cada uno de esos textos y su respectiva numeración. Es simplemente una cuestión de orden. Bien, vamos a hablar también en esta primera reunión virtual, en todo sentido, del oficio del estudiante, que es muy importante para segundo año, y después vamos a hablar específicamente del programa de la materia. Pero tengan en cuenta entonces todo este tipo de cuestiones que hay que ir de a poco, sobre todo las primeras semanas, ir conociendo para poder ir avanzando y desgranando de alguna manera la cuestión de la organización virtual 2021. Bueno, pasamos al segundo punto de nuestra primera clase, que es esto que podemos llamar la organización del oficio del estudiante, ¿no? Cómo hay que trabajar. Es un punto importante porque nosotros como profesores fuimos, somos y seremos estudiantes también. Entonces, el oficio de estudiante es algo que se hace, ¿sí? Que se practica, que se lleva a cabo de diferentes maneras, con diferentes profundidad, según la época de la formación o el nivel en el que uno se esté formando, pero es un oficio muy interesante y quiero insistir en dos aspectos que son fundamentales. Uno es que todo docente sigue siendo un estudiante, aunque pase a ocupar un rol diferente dentro de un aula. Sigue siendo un estudiante porque sigue aprendiendo, porque sigue descubriendo cosas, porque sigue leyendo, estudiando, buscando, investigando. Es decir, perder esa actitud de aprendizaje, de búsqueda, de curiosidad, cuando uno se vuelve docente simplemente porque un papel dice que uno es docente, no es una buena señal. No es una buena señal y probablemente no sea un buen docente quien le sucede eso. Es decir, el ser estudiante es una actitud que me parece hay que conservar y alimentar con una suerte de fuego sagrado permanentemente. Entonces, por un lado eso, ¿no? El oficio estudiante. Por otro lado, como decíamos, depende dónde uno está. Y aún así, dependiendo de dónde uno está, me parece que es importante decirlo, clarificarlo, aunque parezca obvio. Y de hecho, los espacios afines a la filosofía solemos ocuparnos de cosas, en estos espacios solemos ocuparnos de cosas que son obvias. Pero no por obvio no lo vamos a dejar de decir. ¿Sí? Aunque suene obvio, esto es importante para que nos entendamos qué decimos cuando hay que leer un texto, por ejemplo. ¿Qué significa leer un texto? Y esto puede ser útil para un ingresante, puede ser útil para un egresante, no importa el nivel donde estemos, y puede ser útil incluso para nosotros como docentes. Bien, lo primero que quiero marcar respecto del oficio de estudiante es la importancia del programa. Toda materia tiene un programa. Y el programa es lo que el profesor quiere o diseña, o como van a encontrar ustedes, el proyecto de cátedra, si es un proyecto, qué es lo que quiere llevar a cabo en ese espacio curricular.
Entonces es muy importante conocer a qué apunta, qué está buscando el profesor con esto, con estos contenidos, con estos temas, con estos problemas, con estos debates. ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? Se va a develar en el programa. Pero además, ustedes van a ser futuros docentes. En más o menos tiempo van a ser docentes y van a tener que armar un programa. E incluso en el espacio de la práctica se les pide elaborar una secuencia didáctica que es una parte de un programa. Bien, de acuerdo con lo que nos pide el profesorado, todo programa tiene una fundamentación, tiene expectativas de logro, tiene contenidos, y es muy importante que ustedes lo miren en principio. No digo que lo lean con detenimiento ya, pero sí que lo miren y que lo tengan presente, sobre todo en el desarrollo y especialmente en algunas partes específicas del programa, como pueden ser los contenidos, la modalidad de trabajo, la forma de evaluación, la bibliografía, todos esos elementos que van apareciendo en un programa son sumamente útiles para la organización del estudio por parte del o de la estudiante. Pero como vamos a hablar del programa específicamente en la tercera parte, simplemente señalo eso. Ténganlo presente para la organización del estudio. Es un primer dato importantísimo. Segundo dato a tener en cuenta, las clases. Las clases son importantes, indudablemente. En el profesorado se les da una importancia realmente preponderante. Bien, la pregunta es cómo se aprovechan, cómo aprovecharlas, ¿no? En este caso tenemos virtualidad. La virtualidad cambia un poco la modalidad de la clase. En la presencialidad las preguntas serían, bueno, ¿cómo hago para tomar apuntes? ¿Cómo para detectar lo importante? ¿Qué pasa si el profesor escribe en el pizarrón? ¿Todo lo que escribe en el pizarrón es importante? ¿Son palabras claves? ¿No son palabras clave? ¿Me conviene primero ir a la clase y después leer los textos? ¿O primero leer los textos y después ir a la clase? ¿O primero leer los textos, después ir a la clase y después volver a leer los textos? Bien, mis caras, lo bueno de estar grabando, además de ver esta cara horrible, es que puedo hacer caras como a ver qué se sobreentiende con cada cosa. Son clases virtuales. Vamos a tener clases virtuales en principio medio año, probablemente todo el año. La ventaja de las clases virtuales es que se pueden retroceder, ¿sí? Se puede ir para atrás, se puede volver a escuchar, se puede escuchar de a poco, cosa que no sucede en las clases presenciales, que si uno se lo pierde, se lo perdió. Esta es la gran ventaja. Quizás la desventaja es la distancia que genera la virtualidad, indudablemente, el no poder preguntar en el momento al profesor, pero tenemos todos los medios virtuales para preguntar. Y créanme, en toda mi experiencia docente, no abundan las preguntas en clase. Con lo cual, a mí me parece que se puede aprovechar este formato y se pueden aprovechar las clases bien. Este año 2021, las clases van a venir con una mirada general, ¿no? Es decir, tratando de hacer hincapié en lo general, en los ejes, en los problemas o como hemos llamado ya, en los núcleos prioritarios, en los contenidos prioritarios. ¿Sí? Esto quiere decir que vamos a tratar de explicar los enfoques de cada uno de los momentos del programa que suponen, cómo se insertan ahí, en esos enfoques, en esos ejes, en esas unidades temáticas, los distintos textos específicos que hay en el programa, qué marco necesitamos para poderlos leer y también indicaciones acerca de qué es lo que queremos ver, qué es lo que este profesor pretende ver en cada uno de esos textos o por qué esos textos están ahí puestos, no están puestos por capricho ni por costumbre, porque generalmente estos textos los vamos renovando permanentemente y en los últimos años, en mi caso, he renovado prácticamente todo. Entonces,
Y no están para rellenar ni para... No, están por un sentido, porque transmiten algo, porque permiten pensar ciertas cosas. Entonces, eso lo podemos plantear en clase. Podemos plantear cuál es la perspectiva con la que queremos que esos textos sean leídos, sean atendidos, sean subrayados. Lo que incluso hasta podemos llegar a arrimar es cuáles son esos conceptos claves que están dentro de esos textos y que ustedes es necesario que vayan y miren. Hasta ahí, ¿no? Es decir, ahí que empieza. Bueno, ahí hay que ir y leer los textos, ¿no? Hasta ahí llegan las clases, ¿sí? Las clases van a ir por arriba y van a suponer que ustedes van a entrar por abajo o por el costado, como quieran, ¿no? Por una columna y por la otra. Ustedes van a entrar a profundizar en la lectura de los textos. Con lo cual, las clases no van a reemplazar a los textos para nada, eso seguro, y los textos van a permitirles a ustedes profundizar mucho más las cosas generales que podamos decir en las clases. Pero ciertamente, como vamos a marcar cuál es la línea de lectura, por qué pusimos ese texto ahí, qué queremos que vean en cada texto, o qué quiero, porque en este espacio estoy solo, pero bueno, ¿qué es lo que quiero que vean? Bueno, las clases son muy útiles para eso. Entonces la idea es que se complementen, no que hagan una cosa o la otra, sino que trabajen textos y clases en complementación. Si quieren primero una y después leer los textos, o primero leer los textos para entender mejor las clases, para después entender mejor los textos, como ustedes gusten. La verdad es que cada uno ahí puede ir eligiendo su forma de estudiar como más le parezca. El tercer punto del que quería hablarles son los textos mismos. Todo texto supone un contexto, ¿sí? Un autor, quién dice, por qué lo dice, cómo lo enfoca, ¿no? Y generalmente no, en ningún momento, creo que no sé si en alguna materia de profesorado, pero generalmente no damos en el profesorado libros enteros. Siempre se busca, se hace un recorte, un capítulo, una parte de un capítulo, una parte del texto. Nunca utilizamos un libro entero, pero ese texto quiere decir, es una parte de, quiere decir que está recortado, quiere decir que está extraído de algo más grande, que tiene un autor, que tiene una época, que tiene un lugar en donde fue escrito. Entonces, todo ese contexto tenemos que medianamente indicarlo para que ustedes puedan ver, tener una serie de datos que les permita después avanzar con la lectura. Por supuesto que la lectura es importantísima, es irreemplazable. Si ustedes no hacen eso, no lo puede hacer otra persona por uno. No puede pensar otro por mí. Tengo que pensar por mí. Bueno, no puede leer y subrayar otro por mí, ¿no? Y yo larveo el trabajo de otro. Justamente lo que les decía al principio, el fuego sagrado del ser estudiante consiste en hacerse cargo de la tarea, decir, bueno, esto me corresponde hacerlo, no pedir resúmenes o pedir a otro que lo haga por mí. Otro que lo haga por mí, no lo hago. Ese es el punto. No es un trabajo reemplazable ni comprable o vendible. Es una actividad que tienen que hacer ustedes por sí mismos, por sí mismas, a partir de sí, no a partir de otro, de lo que haga otro u otra. Entonces, la lectura es irreemplazable. La actitud de aprender, decíamos hace un momento, se juega acá, en sentarse y leer. No, el estudio tiene una ventaja, que no tiene talento, ¿no? Uno puede pensar, no sé, en las artes o en los deportes. En muchas profesiones hay que tener talento o no, pero acá la diferencia se hace con el trabajo. Ni la diferencia, todo se hace con trabajo, en realidad. Es sentarse y laburar.
sentarse, elaborar el texto, y eso no hay nadie, ¿no? Yo conocí alguna vez gente que se sentaba, leía y entendía todo perfectamente, y después no rendía los parciales, por ejemplo, ¿no? Entonces, no se produce automáticamente. Es trabajo, es voluntad, es dedicación, es esfuerzo, es entregarse además a ese trabajo. Por eso decía tan importante el oficio de estudiante, que supone que uno se pone a hacer algo, y ese algo lo va transformando a uno. Porque la actitud de aprendizaje y de asimilar te tiene que transformar. No sos el mismo, no sos la misma después de ciertas ideas que pasaron por tu cabeza. Creo que las ideas pueden pasar y no afectarte en nada. Bueno, así ganamos bastante insensibilidad frente a todo. Podríamos decir que vivimos en una sociedad bastante insensible, bastante poco permeable a lo que pasa más allá. Eso, bueno, puede pasar. La verdad sería horrible y no demuestra mucha actitud de aprendizaje, claramente. Entonces, tenemos el texto, hay que leerlo. Los textos no se leen solos, no los pueden leer otros por mí. Por supuesto que vamos a encontrar palabras que no entendamos. Esas son importantísimas, las que no entendemos, las que tenemos que aprender, las que tenemos que mirar por primera vez a ver qué significan. Esas son esos desafíos son los que interesan, son los que te tienen que despertar. Si todos entendieran un texto, te dormís. Porque ya más o menos sabes qué va a decir. Todo. Cuando aparece algo que no entendés, en vez de decir, oh, hay otra cosa que no entiendo, ahí es donde tenés que despertar, buscar qué palabra significa, la frase, lo puedo despejar, sigo leyendo un poco más a ver si se entiende, aparece un sinónimo. Esa es la parte donde hay que estar despierto y dedicado, ¿no? Dedicándose a eso. Entonces, pueden haber palabras incomprensibles, pueden haber frases incomprensibles, pueden haber párrafos incomprensibles, pero no hay nada que si alguien se sentó a escribir, no hay nada que sea indescifrable, no hay ningún enigma. Es cuestión de sentarse y desarmarlo para ver cómo estaba pensado eso y ya está. No es un enigma irresolvible. Por supuesto que la lectura, uno recomienda lectura, subrayado, marcación de ideas principales, marcación de conceptos claves. Puede ser que todo esto sea por separado, puede ser que todo esto se haga junto. De nuevo ahí entra cada uno con su estilo a determinar cómo tiene que proceder a ese trabajo. ¿Qué hacemos con las ideas importantes? Detectamos algunas ideas importantes, detectamos conceptos claves, muy bien. ¿Qué hacemos con ellos? Una vez que se termina la lectura del texto, hay que sintetizarlo. Y una manera muy eficaz de sintetizarlo es armando un mapa o esquema conceptual. Hay distintos nombres, hay distintos estilos, por supuesto, para hacer mapas, esquemas, cuadros. ¿Cuál es la idea? La idea es llevar a una gráfica visual todo el trabajo que viniste haciendo. Todo ese trabajo de lectura, todo ese detectar conceptos fundamentales, bueno, armarlos en un esquema, en un mapa que te permita mirarlos todos juntos. Preferentemente en una hoja, en una carilla, digamos, ¿no? Es decir, que se pueda ver todo junto. Y que se pueda ver, además, viendo dónde está lo más importante y dónde está lo no tan importante y lo menos importante. Incluso dentro de lo más importante, porque lo que vos haces ahí es extraer esas ideas, esos conceptos, términos, lo que ustedes quieran, fundamentales. ¿Sí? Y siempre estás como achicando, 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 agrandando, agrandando, agrandando. ¿No? Como si fuera un acordeón, digamos, ¿no? Juntando todo y separando todo de nuevo. ¿Qué es importante entonces en el armado? Un esquema es un instrumento de trabajo fundamental, porque te permite recordar todo ese trabajo que vos hiciste. Fundamental.
de lectura, de subrayado, de búsqueda de ideas y demás. Luego, ¿qué tamaño tiene que tener? Bueno, uno ha visto de todo y ha hecho de todo, pero el tamaño útil es este que les digo, es una carilla, que se pueda mirar, ¿sí? Como si fuera una hoja que uno tiene frente a sí mismo. Ese es el tamaño ideal. Más cargada, menos cargada, bueno, eso de nuevo. Pero ¿qué es importante? Que lo importante se vea bien. Lo más importante tiene que ser o más grande, o estar en el centro, o estar arriba e ir abriéndose, o a la izquierda y abrirse para la derecha. Tiene que poderse cristalizar en un mapa conceptual la jerarquización. Jerarquizar quiere decir esto, poder detectar qué es lo más importante y qué es lo no tan o menos importante. Eso es muy útil para el trabajo y sobre todo para el trabajo a largo plazo, para cuando uno tiene que juntar, ¿sí?, las distintas lecturas, los distintos textos y ir reconstruyendo el sentido general de una materia, ¿sí? Para preparar un final, por ejemplo, es muy útil armar esquemas y mapas conceptuales. Perdón. ¿Por qué? Porque cuando uno se mete a hacer algo, entra esa suerte de trabajo micro, ¿no? De pequeño. Empieza a hacer cosas pequeñas, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, y después levanta y empieza a ver ese trabajo más grande que hay que hacer, que es juntar todos los trabajos pequeñitos que fueron haciendo. Esto depende, digamos, si es para un parcial, si es para un final, si es para un trabajo práctico, si es para una actividad. Lo que sí me parece que es importante es ir haciendo ese trabajo, no dejarlo para hacer todo junto frente a una fecha de examen. Eso no conviene porque después se hace inmanejable, los tiempos no alcanzan. Entonces, ir dedicándole esos tiempos a la lectura, al subrayado, al armado de esquemas y mapas. Y después, dentro de este oficio, hay que aprender a hacer dos cosas que son fundamentales, ¿sí? En cualquier nivel, ya uno diría, desde primer año hay que aprender a qué, a escribir y a hablar. Cuando hablamos de escribir, decimos escribir bien, ¿no? Escribir es un trabajo complicado, es un trabajo que lleva tiempo, es un ejercicio, ¿sí? Hay que conviene siempre estar escribiendo cosas. Esto es una recomendación que uno hace, que si no me equivoco, en los espacios de la práctica también se suele hacer. Uno tiene que estar escribiendo, aunque sea contando, no sé, contando las noticias del día o haciendo un diario de su vida, lo que ustedes quieran, pero el ejercicio ese de sentarse a escribir, de tratar de escribir bien y de tratar de llevar a escritura las ideas que tenés en la cabeza, es todo un trabajo. Y como todo trabajo, la primera vez que lo haces te va a costar un montón y luego, a medida que lo vas haciendo, va a ir mejorando paulatinamente. Es un entrenamiento, por eso decimos, es un ejercicio, despacio, pero continuado. No lo dejes de hacer. La escritura es algo muy importante en toda profesión docente, en todo nivel. En todo nivel es muy importante. Una consigna mal escrita, un comunicado mal escrito, una devolución mal escrita, es como, realmente es una pérdida de legitimidad terrible, ¿no? Entonces, la escritura es parte de las herramientas fundamentales de nuestro oficio, armar un informe, para hacer un acta, para armar un proyecto, para cualquier cosa. Escribir es fundamental. Y hacerlo bien es el desafío. Y no es algo que vas a aprender, digo, es algo que tendrías que haber hecho ayer. Bueno, ya, no hay mañana. No pienses, mañana voy a aprender las reglas de ortografía. No, no. Las reglas de ortografía se aprenden hoy, no mañana. Ya tendrían que estar aprendidas. No son complicadas. No son nada complicadas.
Y con la virtualidad tenés el autocorrector, que te está marcando, ya, te avisa con un firulete rojo, te dice, ¡eh! No cuesta nada. No cuesta nada y no lo podemos postergar más. Porque después eso queda y queda y queda y cada vez peor. Y cada vez se escribe peor y cada vez se usan menos palabras y cada vez se lee menos. No, no, eso no se puede dejar. No se puede dejar librado a que alguna vez lo cures, porque no lo vas a curar nunca. Y vas a quedar mal. Vas a presentar el comunicado y, quiero esto, y todo mal escrito y va a quedar horrible, horrible, horrible. La otra cuestión es la oralidad, que, bueno, este año vamos a implementar exposiciones orales en las reuniones, tengo que pensar, las sincrónicas, ¿no? Las sincrónicas, las que vamos a hacer coordinadamente, para ir avanzando en la exposición oral, que generalmente se termina viendo en el examen final. Pero la oralidad es un punto a tener en cuenta. Es un punto a tener en cuenta porque es una manera en que uno se presenta y también es una manera en que uno se legitima o se deslegitima. Depende de cómo hable uno, ese aula va a decir, sí, es un docente. No, este es cualquiera. Este es el jardinero Willy de los Simpsons. Es fundamental la manera de hablar. ¿Sí? Y hay que poder construir discurso autónomamente, ¿sí? Poder sostenerlo, poder defenderlo frente a los demás. Y eso hace a nuestra profesión docente y a la legitimación, ¿sí? Que sí, realmente tenés que estar ahí, mereces estar ahí, corresponde que estés ahí, está validado que estés ahí. Y no un papel que diga, es docente, entonces bueno, por más que hable horrible, es docente y hay que bancársela. No, no, eso no es así. Entonces, tanto la construcción de escritura como la construcción de oralidad son fundamentales en esta profesión. Y no se pueden dejar, no se pueden dejar ni libradas al azar o a lo que cada estudiante pueda hacer o dejar de hacer, ni pueden no ser evaluadas durante el proceso de aprendizaje. Y siempre se puede mejorar, por supuesto. Siempre se puede mejorar. Y no se necesita, wow, tener talento. Es trabajo, no es talento, es trabajo. Bien, y un último punto que quería marcar es que es muy importante que nos pongamos en sintonía, ¿sí? Con el año que estamos, ¿no? Uno dice, en el profesorado, está bien, cada carrera tiene su particularidad, pero también cada año tiene su particularidad, ¿sí? Primer año es un año de contención, acompañamiento, donde todas estas cosas son importantísimas, todas estas cosas que acabo de decir. ¿Sí? Son importantísimas, son fundamentales. Se van aprendiendo y se empiezan a hacer. Eso es lo que tiene de bueno el primer año, que empieza a hacer. Pero es un año como de contención, de acompañamiento, de alfabetización y está muy bien. Segundo año, ya tiene que arrancar la cosa. Y muchas veces no arranca. Muchas veces no arranca. Tercer año, ya tiene que madurar. ¿Sí? No puede ser una materia de primero más difícil que una de tercero. No. Y cuarto año se termina, pero hay que aprender un montón de cosas antes de terminar. No es, termino y ya está. Bueno, no. No, hay un montón de cosas para aprender en cuarto año. No es déjame en paz que quiero hacer la práctica y listo. No. No, no es eso. Tenés un montón de cosas por delante por aprender y tenés que tomarte muy en serio esos aprendizajes. Porque ser docente no es solamente estar enfrente de un aula. Enfrente de un aula puede estar el jardinero Willy en Los Simpsons o cualquier otro. El punto es qué va a pasar después de estar al frente de un aula. Entonces digo, es muy importante ponerse a tono con qué año estamos
de la carrera y con qué año está esta materia en el diseño curricular. Es muy importante eso. Y por supuesto, la diferencia hace no solo al desarrollo, sino por supuesto también al final de la materia. En cualquier caso, todo esto de lo que hablamos hasta acá les sirve mucho, y si no les sirve, es una descripción de lo que tendrían que estar haciendo, digamos, ¿no? Pero bueno, yo lo pongo en claro. Cuando digamos, vamos a, les pida, lean textos, ¿qué significa leer? Todo, muchas de las cosas que dijimos acá. Miren el programa, lo dijimos. Preparar un escrito, dijimos, ¿sí? Dijimos todo lo que hay que hacer y después sentarse a escribir y practicar la escritura y pulir la escritura. Nunca un texto sale así de una terminado. Siempre hay que trabajarlo un poco más. Y preparar la oralidad, de nuevo, también es un trabajo, es una práctica. Hay que hacerlo bien. Hacerlo y hacerlo bien. En el nivel que sea, pero hacerlo bien. Bien, hasta acá entonces la segunda parte de lo que les quería comentar en esta primera clase. Bueno, y pasamos ahora al tercer punto de nuestra primera clase, que es el programa de la materia. Como les decía, el programa es muy importante para organizar el seguimiento de la materia. Lo encuentran en archivos, material de trabajo. Es el primer archivo que hay con el 00. Y luego están numerados los textos de los que vamos a hablar. Bueno, esta materia se llama Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2 y desde hace ya unos cuantos años teníamos en esta materia un eje dedicado a filosofía latinoamericana. Y desde hace otros ciertos años, en realidad desde el año pasado, decidimos darle a ese eje el curso del programa. Con lo cual, el recorte que vamos a tener en este espacio titulado Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2 es un recorte específicamente de filosofía latinoamericana, que nos parece muy importante. Y nos parece muy importante que esté presente en la formación, nos parece muy importante que podamos salir de la visión clásica, tradicional y ortodoxa de la filosofía y también de la pedagogía, y poder entrar a discutir sobre todo este presupuesto de eurocentrismo que caracteriza la organización de nuestros saberes. También pasa con la historia, ¿no? Con las ciencias particulares. Es decir, esta idea de una historia contada de determinada manera, una historia de las ideas, una historia de la filosofía, una historia de la ciencia, una historia de la matemática, una historia contada de determinada manera. Esto es lo que nos permite, entonces, desarmar ciertas historias contadas de cierta manera, y por eso me parece que proponer un espacio de filosofía latinoamericana, que además tiene mucho que ver con nuestras raíces y con la representación y el conocimiento de esas raíces, es lo que nos va a permitir efectivamente ejercitar algo que es muy importante en estos espacios, que es lo que se llama genéricamente pensamiento crítico, ¿no? Es decir, poder desarmar aquellos saberes, aquellos supuestos que nos han sido legados y nos han sido puestos como si fueran verdades, y por ende los hemos naturalizado y también hemos invisibilizado toda diferencia, todo aquel otro discurso que no se condiga con esto. Entonces, el programa es un recorte titulado Filosofía Latinoamericana. El nombre Filosofía Latinoamericana es todo un problema,
¿Por qué? Porque la filosofía se considera, nació en Grecia, ¿sí? Se inventó en Grecia hace 25 siglos, y a partir de ahí se construyó, luego se continúa en Roma, en la Edad Media, en la modernidad, etc. Es decir, hay una visión de la filosofía como algo particularmente europeo, ¿sí? Europeo. Entonces, hablar de filosofía latinoamericana es salir de eso que llamamos eurocentrismo, ¿no? Es romper con esa mirada de la filosofía como un patrimonio específicamente europeo. ¿Qué es lo que ha pasado generalmente cuando se habla de Latinoamérica? Se lo habla como si fuera pensamiento, ideas, es decir, con nombres así bien difusos, pero no se habla de filosofía latinoamericana, se habla de ideas, de pensamientos, cosas más genéricas. La filosofía latinoamericana es un problema sobre todo porque hay una pregunta de base. ¿Existe la filosofía latinoamericana? Hay un cuestionamiento a su existencia. Y eso es bien filosófico en realidad. Pero ese cuestionamiento se da como en distintos momentos de la historia, y ese cuestionamiento hace al estatus. Lo que se hace en Latinoamérica, ¿vale como filosofía? ¿Sí? ¿Es efectivamente una filosofía o es una copia de la filosofía que se hace en Europa? Bueno, ahí está el primer problema respecto de la propia existencia de esto que damos por llamar filosofía latinoamericana. Nosotros lo vamos a plantear como hipótesis, ¿sí? Vamos a decir, bueno, supongamos, como se hace en lógica, supongamos que existe, supongamos. Vamos a ver de qué se trata. Si existe, en caso de que exista, la filosofía latinoamericana va a tener toda una serie de problemas que son largos de explicar, pero vamos a resumirlos rápidamente. El primer problema es la historia. ¿Dónde comienza la filosofía latinoamericana? Problema, gran problema. Las culturas originarias de América, con todas sus diferencias, ¿hacían filosofía o eso era religión y mitología? Primer problema que se nos genera. La filosofía empieza cuando se da la colonización de América, ¿no? Y la imposición del idioma español, y ahí entramos en otro problema más, la lengua. La lengua que nosotros usamos es la lengua del conquistador español. La lengua que utilizan otros países latinoamericanos son de otros conquistadores, sean estos portugueses, franceses o ingleses. Usamos una lengua del conquistador. ¿Qué pasa con las lenguas originarias, por ejemplo? Y ahí entramos en otro problema. Latinoamérica es una expresión que nos sirve, digamos, que nos resulta representativa de esta parte del continente. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué nos llamamos América? Por un descubridor, el que descubrió que no era un continente. Ustedes saben que Colón se murió pensando que había llegado a las Indias, ¿no? Y Américo Vespucio es el que se da cuenta de que se trata de un continente aparte. De ahí viene el nombre América, ¿no? Entonces, y Latinoamérica, ¿no? Con la parte latina de... Todas esas palabras están mal. Hablar de pueblos de aborígenes, por ejemplo, o de indios, o de indígenas, o de salvajes, todas las palabras están mal. Originarios puede ser, pero lo originario siempre tiene esta trampa de que hay alguien antes en el origen, ¿no? Hay algunos pueblos sometedores y otros pueblos sometidos. Es decir, las palabras nos traicionan. Estamos incluso tratando de explicarnos con el lenguaje del conquistador, además. Ese es otro problema. Y
la cuestión es si esta cultura, este pensamiento o esta filosofía es no solo propia de nosotros, ¿no? O sea, representativa, ¿sí? De nuestro modo de ser, de nuestro modo de vivir, de nuestras concepciones, sino también que si es original, ¿no? Si es diferente de las filosofías europeas, por ejemplo. Y ahí también hay otro problema. ¿Hay muchas filosofías o hay una sola filosofía? Bien. Con lo cual empezamos a todo vapor con muchos problemas, justamente en un eje que damos por titular Problemas de Filosofía Latinoamericana. Y entre esos problemas tenemos entonces la historia, ¿sí? ¿Dónde empieza la historia? Algunos consideran que la filosofía empieza cuando realmente hay filósofos y los filósofos se forman en las universidades. Entonces eso es prácticamente a comienzos del siglo XX, no antes. ¿Y antes qué había? Y había pensadores, libre pensadores, pensadores, ensayistas, grandes escritores. Bueno, son clasificaciones. ¿Y antes qué había? Antes de que haya instituciones, ¿qué había? Y bueno, había importación de filosofías europeas, y eso es realmente. Cuando uno importa, ¿no? O sea, trae una teoría de afuera, ¿está haciendo filosofía original? ¿Solamente reproduce? ¿O al reproducir hace algo distinto? Ya. Bueno, todos esos son problemas sumamente interesantes que se abren en el juego de esto que llamamos filosofía latinoamericana. Bien, por supuesto que cuanto más parecida y fiel reproductora sea de las ideas europeas, menos original, autóctona, propia o representativa de América sería esa filosofía. En principio. Quizás a veces acercarse es una forma de alejarse, pero esto lo digo nada más que para ser enigmáticos. Entonces, este es el primer punto del programa, Problemas de Filosofía Latinoamericana, y vamos a presentar acá y vamos a trabajar tres textos muy breves, trabalengua. El primero es un texto de Eduardo Galeano, muy conocido, un libro precioso, Las venas abiertas de América Latina. Vamos a ver la introducción. Y este texto tiene toda una historia de lo que hablaremos la próxima clase, pero que pinta un poco, en buena medida, qué es lo que, cómo ha sido ubicada Latinoamérica en el concierto mundial, siempre como un lugar marginal o periférico. No somos importantes para el mundo. Bueno, eso no es tan malo, digamos, uno podría decir, pero sí es malo cuando empezamos a ver que la sangre, ¿no? La riqueza de América Latina termina siendo enajenada, o sea, llevada hacia otro lugar, y nos encontramos de golpe con que un continente sumamente rico y relativamente poco poblado está lleno de pobreza. Digo, esto nos suena, este texto de Galeano tiene más de 50 años y tiene una actualidad y una fuerza realmente muy, muy valiosa. Luego avanzamos con una pregunta con un segundo texto que es una pregunta de Mariatti, ¿no? ¿Existe un pensamiento hispanoamericano? Pregunta Mariatti. En esto que les decíamos, ¿no? Estamos preguntando por la existencia y lo hace además un filósofo peruano que uno podría decir es de primer orden en términos de filosofía latinoamericana. Una pregunta genuina que hay que hacerse y veremos qué responde. Y por último, un tercer texto para este eje es el texto de Fernández Retamar, que es un poeta, un escritor y pensador cubano maravilloso. Un texto que se titula Todo Calibán, donde empieza con un tema parecido, ¿no? Un periodista español le pregunta si existe la cultura latinoamericana, ¿no? De nuevo, curioso, esto de tener que estar demostrando la existencia. Y acá aparece la figura de Calibán, que es muy interesante para analizar el problema del lenguaje. O sea, nosotros usamos el lenguaje de conquistador. Bien, esto como primer eje.
Luego vamos a pasar a un segundo eje donde vamos a estudiar un poco realmente algo que es mucho más grande de lo que podemos ver, que son culturas originarias, ¿sí? Y de hecho hemos titulado este eje el tema originarios. ¿Por qué? Porque generalmente todo se corta y todo empieza a partir de 1492. Y lo que había antes se cuenta casi como un libro de historia de la primaria, ¿no? Tres grandes civilizaciones, mayas, aztecas e incas, ya. Y no sabemos más nada que eso. Bueno, eso es parte también de ignorar nuestras raíces, nuestra historia, nuestro pasado. Bueno, evidentemente tendríamos que entrar a conocer eso mucho más. Por supuesto que hay dificultades de lenguaje, hay dificultades de transmisión, es una cultura más oral que escrita, pero por lo menos acá vamos a tener dos pinceladas, ¿sí? Con un texto de Reyes, Luis Alberto Reyes, y con otro texto de Joseph Esterman. Ambas pinceladas son sobre culturas originarias de la zona andina, ¿sí? Que es la que más cerca tenemos. Pero podríamos haber ampliado esto, como era un poco el proyecto original, hacia guaraníes, hacia los mapuches, hacia los tehuelches y todos sus cambios, muchas otras culturas originarias que tuvimos en estas tierras, y que, bueno, cada una tiene concepciones, creencias muy interesantes para pensar como eh, concepciones que son realmente filosóficas, no son solamente creencias míticas, digamos así. Así que bueno, algo vamos a ver con eso de la cultura más que nada andina. Eh, y vamos a ver un pensador, un filósofo argentino realmente muy importante, que se llama Rodolfo Kusch. Rodolfo Kusch ha sido uno de los americanistas, ¿no? Es decir, uno de los que proponen indagar nuestra identidad, nuestra memoria, nuestras raíces a partir de los pueblos originarios. Y de hecho, conociéndolos, estudiando sus lenguajes, sus costumbres, haciendo lo que los antropólogos llaman un trabajo de campo, que es ir ahí a conocerlos ahí. Porque, y esto es interesante también, nosotros estamos en una ciudad, estamos o al lado de una gran ciudad, pero hay rincones del país que tienen una conexión y una presencia de lo originario, y hay países, ¿no?, donde la presencia del originario es tan fuerte que es increíble que conceptualmente lo neguemos como parte de nuestra identidad y como si fuera algo que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Eh, y de Rodolfo Kusch vamos a analizar dos textos que son los libros más importantes que él escribió. Uno es América Profunda y el otro Geocultura del Hombre Americano. El tercer eje, vamos a problematizar sobre la cuestión de la unidad latinoamericana, ¿no? Es decir, ¿por qué Latinoamérica tendría que ser una y no muchas? ¿Por qué es tan importante la unidad de Latinoamérica? Y por otro lado, ¿qué tiene de distinto Latinoamérica respecto de otras regiones del mundo? Quizás son preguntas muy abarcativas, son muy generales y probablemente esta materia no termine de resolverlas en curso, digamos, pero son preguntas muy interesantes para hacer, ¿no? Y por eso titulamos este eje Unidad y Especificidad. Si hay alguien justamente que se ha dedicado a pensar la unidad de América Latina, es José Martí. José Martí, un poeta, escritor cubano de fines del siglo XIX, escribe Nuestra América, Nuestra América. Ese texto es fundamental, ¿no? Ese texto es fundamental. Por supuesto, uno podría ir más atrás y pensar en los libertadores, en San Martín, en Bolívar y tantos otros que siempre pensaban ya más en la práctica la unidad americana. Pero este texto es realmente muy valioso porque toca
digamos, temas que son muy sensibles para definir justamente nuestra América. Y además vamos a trabajar también un texto de José Martí que se llama Maestros Ambulantes, que es un texto, piensa usted, fines del siglo XIX, una Cuba muy, muy pobre, saqueada habitualmente. Bueno, por eso Martí se terminó dedicando a la política armas en mano, pero este texto, Maestros Ambulantes, lo que muestra es justamente la necesidad de generar una educación propia, genuina, con nuestras raíces. Bueno, la verdad, importantísimo. Vamos a hablar también de otro pensador caribeño muy importante que estuvo radicado acá, que es Pedro Enríquez Ureña. ¿Sí? Este estudioso de México nos va a hablar de la utopía americana. Interesante, muy interesante la idea, bueno, la idea de utopía en sí misma, ¿no? Como un ideal que hay que realizar, al cual hay que ir todo el tiempo y esforzarse y actuar y tratar de acercar la realidad cada vez más a ese ideal. Y cómo, bueno, ese ideal tiene que tener unidad y diversidad. No puede ser, y la importancia que tiene, no puede ser ni solo unidad homogénea, ni tampoco diversidad sin unidad. Esto para pensar detenidamente. Claro que pensarlo puede llevar a soluciones que luego en la práctica son mucho más difíciles de realizar. Pero bueno, por lo menos es un tema que tenemos que sentarnos a pensar. Otro pensador, otro filósofo argentino, en este caso Taborda, ¿no? Que va a enfatizar muy fuerte lo ideal, la importancia del idealismo y de la noción de ideal en la fundación de esa América, pero además también es un pedagogo muy, muy importante de nuestra cultura, poco conocido lamentablemente, como todos los nombres que van a circular acá. Y vamos a ver cómo él piensa justamente el tema de las políticas educativas del Estado argentino y cómo se puede ir evolucionando esas ideas pedagógicas hacia lo que llama Taborda lo facúndico, ¿no? Es decir, lo propio, lo autóctono, lo nuestro. Y por último, en este eje vamos a ver un texto de Carlos Astrada, otro filósofo argentino muy importante, un texto titulado Metafísica de la Pampa, donde él va a analizar justamente lo nacional, lo singular, el drama, qué significa vivir en la Pampa, ¿no? ¿Por qué somos tan distintos? ¿Qué características específicas nos generan? Y cómo eso se conecta con lo propio o lo originario de América. Es decir, los cuatro pensadores analizados acá, en este eje, tienen esta mirada puesta en qué es lo que unifica, ¿sí? Pero al mismo tiempo qué es lo que especifica a Latinoamérica, ¿sí? Visto desde diferentes lugares y en diferentes contextos, pero es muy interesante analizar y detenernos en esas preguntas. El cuarto eje se titula Filosofía de la Liberación, ¿sí? Y acá vamos a ver una corriente muy específica con tres autores distintos que, si bien no tienen una directa conexión entre sí, están pensando en un mismo clima de ideas, ¿no? Como una suerte de clima o de contexto de fondo que es fines de los 60, principios de los 70. Bueno, uno de esos autores es Paulo Freire y su Pedagogía del Oprimido, ¿no? Donde él va a pensar justamente cómo se puede liberar, humanizar ese oprimido frente a un esquema capitalista de dominación y que lo aplasta prácticamente. El otro es Enrique Dussel, un filósofo argentino vivo, ¿no? Muy importante, de una producción impresionante. Uno de sus libros se llama Filosofía de la Liberación.
Importantísimo, importantísimo. Y el otro texto que vamos a analizar de Dussel se titula 1492, El encubrimiento del otro. Y esos dos textos son realmente reveladores y para detenernos a pensar sobre todo cómo codificamos nosotros desde un posicionamiento cultural que intenta hacer hincapié y conocer lo propio, ¿cómo hacemos para pensar eso que se llama 1492 y que en la escuela fue enseñado como el descubrimiento de América? ¿Cómo el descubrimiento de América? Bien, y por último tenemos un texto de Franz Hinckelamert, es otro pensador de la filosofía de la liberación, muy interesante, también vivo y radicado en Costa Rica, en donde Franz Hinckelamert se dedica a analizar el origen del neoliberalismo, algo muy actual, pero al mismo tiempo muy conectado con esa corriente liberal que viene de justamente la colonización, ¿no? Es decir, la colonización es ese proceso de dominación y de tomar al resto del mundo como proveedor de materia prima para industrializar a los países centrales. Ese es el rol de los colonizados. Producir materia prima. Comer, no. Vivir bien, no. Organizarse en comunidad, no. Ese es el proyecto de los pueblos originarios, lo que acabo de decir. Lo que el colonizador negó para llevarse toda la riqueza, las venas abiertas, para poder industrializar a los países más poderosos del mundo. Y eso, lo que muestra Hinckelamert, termina en el neoliberalismo y toda la cultura en favor del apocalipsis y de la muerte y del egoísmo más exacerbado que hay. Es terrible, pero es realmente un texto revelador. Por último, el eje número 5 se titula Corrientes contemporáneas, donde ahí tenemos un abanico muy diferente de pensamientos latinoamericanos actuales para seguir removiendo todas las cuestiones que fuimos viendo en cada uno de los ejes. Dentro de las corrientes contemporáneas tenemos, bueno, el movimiento o la filosofía nacional y popular, según Norberto Galasso, que plantea justamente el problema de la colonización o de la mentalidad colonial. ¿Qué hacemos con la mentalidad colonial y cómo podemos, usa Galasso una frase de Jauretche, ¿no? Acá, desaprender cómo nos han ido colonizando la cabeza y cómo desaprender esa cultura colonizada. Es un desafío pedagógico también, de primer orden, diríamos. Luego vamos a analizar la filosofía intercultural de Fournet Betancourt, que es un filósofo contemporáneo, vivo. Bueno, si no, por ahí no, por ahí se murió hace 1 año o 2 años, no estoy seguro ahora. Fournet Betancourt es un filósofo cubano que plantea la necesidad de un diálogo entre, no hay una filosofía ideal, sino muchas, y hay que ponerlas en diálogo, pero ponerlas a un mismo nivel, no una encima de la otra. Eso es muy importante para todo, para nuestro quehacer cotidiano, muy importante, como educadores, ¿no? Cuando de golpe vienen, no sé, la nueva pedagogía que se implementó en Islandia, que es tan exitosa, y se baja un programa como si eso resolviera absolutamente todo. ¡Qué ingenuidad! ¡Qué nivel de colonialidad! ¡O qué poca interculturalidad! Porque la interculturalidad implica poner al mismo nivel, no pensar que una cultura está por encima de la otra. Son siglos de discusión esto. En el mismo sentido, vamos a analizar en tercer lugar un texto de Aníbal Quijano, un filósofo, sociólogo peruano que también plantea todo este problema de la colonialidad y lo que se ha llamado en las últimas décadas el giro decolonial, o sea, la necesidad de descolonizarnos. ¿Sí? Tuvimos
con la Revolución de Mayo, con nosotros, pero digo, con las revoluciones del siglo XIX, una independencia económica, pero no hemos logrado una independencia cultural. Seguimos pensando culturalmente como periferia sometida a lo que digan los más poderosos. Bueno, necesitamos descolonizarnos de eso, y eso es un problema nuestro, no es un problema de los poderosos, es un problema nuestro, los latinoamericanos. ¿Sí? Y por último, vamos a hablar del feminismo situado, en este caso con un texto de Rita Segato, donde analiza el tema de la violencia de género, pero justamente para tratar de repensar la cuestión del género, del feminismo, y desarmar esa mirada, sobre todo de ¿qué tiene que ver el feminismo con nosotros? Tiene que ver todo, con todo, no hay ninguna duda. Es una de las corrientes actuales más fuertes, pero además es la corriente que ha puesto al descubierto algo que se llama patriarcado, que es todo un sistema de valores y creencias según las cuales el hombre tiene determinados roles y la mujer tiene otros, inferiores obviamente, y entonces a partir de ahí ejerce un sistema de violencia y de dominación. Eso se consolidó con la colonia, con la colonización, ¿sí? Y eso es lo que ha venido a poner el feminismo al descubierto. Entonces necesitamos también una deconstrucción de ese patriarcado que es llevado a género la colonización, la dominación de unos por otros. Y por eso vamos a terminar con ese último texto de Rita Segato. Bien, como verán, es un programa, es un monstruo, esto es una cosa enorme, hay que perderle miedo, no tengan miedo porque no hay por qué, simplemente quería tirar un mapeo general de todos los temas que van a ir apareciendo, los ejes, los momentos, los textos en cada uno de esos ejes, y tratar de ver esta cuestión de la filosofía latinoamericana que me parece que merece toda una discusión, merece tomarlo en serio, y a modo, digamos, general o de mirada, ustedes ven, empezamos a comienzos, tomamos distintos momentos históricos, pero bueno, básicamente tratamos de ver qué significa esto de filosofía latinoamericana con pensadores del siglo XX. Y si ustedes ven todos estos nombres, dicen, ¿quién es este? Este no lo conozco, y el otro. No se asusten, está muy bien. Está muy bien que no los hayan oído nombrar nunca, está muy bien que no hayan aparecido en ninguna materia, está muy bien que no los conozcan. Eso quiere decir que hay una cultura oficial que se ha ocupado de invisibilizar esos nombres, invisibilizar estas temáticas y que ustedes no las tengan presentes por ningún lugar, no lo hayan oído por acá y por allá. Y entonces puedan creer rápidamente que no existe algo así como filosofía latinoamericana. Que la filosofía es una y ese uno es europeo y el resto, bueno, copia, recrea, hace una versión y que no tenemos una cultura propia ni problemas específicos, sino que tenemos los mismos problemas que tiene todo el mundo y no es así, no es así. Lo que sí es así es que ha habido un proceso de aculturación y de colonialidad que ha hecho que todos estos nombres, todas estas temáticas, todas estas cuestiones parezcan como algo que no hay. No es un desierto, es una desertificación. No es que no tenemos cultura, nos han hecho creer que no tenemos cultura. Este es el problema. Y entonces tenemos que empezar a escarbar y a ver y a tratar de ver cómo detrás de esa capa de cemento va a aparecer la tierra fértil de aquello que es la cultura propia y que no nos hemos negado, enceguecido, no queríamos ver. ¿Por qué? Porque han hecho bien su trabajo los cultores de la cultura dominante, ¿no? De la cultura oficial. Y nos ha hecho creer que no hay nada más allá de lo que las instituciones dicen que hay. Ese proceso es el desafío de esta materia, poder escarbar para eso. Y bueno, nada, no hay que temer, hay que transitarlo y van a ver que nos vamos a encontrar con estas cosas y muchas otras más
espero que les sea útil, que sea interesante. La próxima clase, que será la clase número 2, nos vamos a dedicar entonces a trabajar específicamente el eje número 1 del programa, titulado Problemas de Filosofía Latinoamericana, y obviamente vamos a recrear este marco que esbozamos acá, y vamos a ofrecer cuestiones generales para la lectura de los textos que componen este eje número 1, que son los textos de Galeano, Las Venas Abiertas, el texto de Mariátegui, Existe un pensamiento hispanoamericano, y el texto de Fernández Retamar, Todo Calibán, ¿no? Es decir, vamos a hacer un marco para que ustedes puedan leer esos textos, qué queremos ver en esos textos, cuáles son los problemas con los cuales vamos a indagar esos textos, y luego alguna idea general de esos textos. Lo que no podemos hacer es explicarlos en detalle. ¿Por qué? Porque a partir de ahí suponemos que ustedes tienen que dar ese paso de sentarse a leer, como decíamos antes, de subrayar, de trabajar los textos y avanzar. Ese paso no lo puedo hacer yo, lo tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Entonces vamos a llegar hasta ahí, y a partir de ahí soltamos para que ustedes hagan, activen y empiecen a trabajar, porque como decimos, no lo puede hacer otro por cada uno de nosotros. Bueno, hasta la próxima será la clase número 2. Nos estamos viendo.